Buen día, una bendición amanecer este día y ver la misericordia nueva de Dios sobre nuestras vidas. Alegres con Dios, agradecidos con Él, llenos de su gracia, disfrutando su bondad y su poder sobre nuestras vidas. Y gracias a Dios que hoy podemos continuar con el estudio que iniciamos la emisión pasada acerca del diseño de Dios sobre la vida de sus hijos. Queriendo contestar esa pregunta, ¿por qué hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? Porque ya descubrimos y leímos conforme la palabra del Señor que así nos hizo Dios, a su imagen y semejanza. Antes de continuar, quisiera decirle, reconociendo la misericordia y el favor de Dios, que Él ha estado con cada uno de nosotros, que Él ha estado con usted, que Él ha permanecido con su mirada puesta sobre su vida y con su oído abierto a las peticiones y a las oraciones que usted y yo hacemos delante de Él de día y de noche. Seguimos orando unos por otros, seguimos intercediendo unos por otros, seguimos cuidando la vida que Dios nos ha concedido en esta estación, en este tiempo, en esta etapa. Gracias a Dios que Él sigue caminando conforme dice su palabra delante de nosotros y abriéndonos camino. También está escrito que su gloria es nuestra retaguardia. Él cubre, Él nos protege y con su gloria está diciendo, ustedes son míos, ustedes van de mi mano, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y tantas promesas que de parte de Dios tenemos en su palabra. Gracias a Dios porque Él muestra su favor y su poder. Gracias a Dios que Él ha tenido cuidado de usted que siga esta misión. Bendecimos su vida en el nombre del Señor y agradecemos la bendición que Dios nos concede de poder entregar esta enseñanza bíblica para tratar de concluir este día con lo que hemos estado revisando. ¿Por qué hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿O para qué lo hizo así? Y hemos visto que Dios engendra hijos que estamos alineados con su voluntad, pero también porque Dios quiere y desea que podamos complacerlos, entonces Él nos da el poder para ello, para que podamos complacerlo y de esa forma reflejarlo en esta tierra a través de su conducta y de su comportamiento. Entonces, ah, esta es la generación, dice en Génesis 5, del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones y empieza a hablar de las generaciones de Adán. Estoy todavía en el libro de Génesis para contestar la pregunta ¿por qué hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, vuelve a decirlo aquí en este versículo. Dice versículo 2 de Génesis 5, varón y hembra los creó y los bendijo. Otra vez como en Génesis 1:28, aquí está en Génesis 5:2. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí están. ¿Se acuerda el diseño de Dios que revisábamos? ¿Cómo es el diseño de Dios? Dios creando al hombre, del hombre hizo la mujer, y el hombre y la mujer hicieron hijos, de los cuales se formaron familias, familias que formaron comunidades, comunidades que después integraron naciones, y así hasta nuestros días. Así ha pasado. Y entonces, ese es el diseño de Dios. Le voy a decir un poquito acerca de las generaciones de Adán, porque este Adán, esto que se menciona en Génesis 5:1, este Adán es el nombre del primer hombre. Pero cuando dice el nombre de ellos, habla de plural, es Adán. Ese original es Adam. Adam significa común, gente o algo humano, una persona, un varón, un ser humano, un individuo o la especie humanizada. También significa mostrar la sangre en el rostro, ruborizar, enrojecer, rojo. Eso significa Adán. A algunos se nota más que a otros eso de lo rojo, ¿verdad? Pero bueno, eso significa Adán, alguien que está vivo, alguien que no se ha fijado que a veces a uno se le nota luego cuando se ruboriza o se avergüenza o tiene una emoción y bueno, eso quiere decir Adán, alguien vivo, las emociones, los sentimientos que afloran
y estamos tratando de contestar la pregunta, ¿por qué hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? Y vamos a contestar en el nombre del Señor esa pregunta. Lo hizo para tres cosas, básicamente. Como todo Dios lo hace con propósito, con objetivo, con dirección, a Dios le gusta medir las cosas que sean medibles, lo alcanzable, lo que se logra. Y entonces el primer objetivo es que el hombre reproduzca la naturaleza de Dios. Está interesante esto. ¿Cómo podemos reproducir la naturaleza de Dios? ¿O por qué hizo al hombre Dios a su imagen y semejanza? Entonces, una de las razones es para que el hombre reproduzca la naturaleza de Dios. ¿Cómo? Engendrando hijos. ¡Wow! A su semejanza. Ya vimos a Adán. Mi hijo se parece a mí. Yo me parezco a mi papá. Mi papá se parece a mi abuelo. Yo conocí a mi abuelo, al papá de mi papá, en fotos solamente. Nunca lo conocí en persona porque él vivía muy lejos de nuestra casa. Vivía en otro estado de la República. Pero mi hijo se parecía a mí. Y los hijos de mi hijo se van a parecer a él. Y ahí va. Los hijos de mi hija se parecen un poco a mí. Mis nietos se parecen a mí. Bueno, esa es parte del por qué Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, para decirle que engendrara hijos conforme a su imagen y semejanza, como le pasó a Adán ahí con Set, ese hijo que tuvo cuando Adán vivió 130 años, dice Génesis 5:3, le leía, y entonces engendra un hijo a su semejanza conforme a su imagen, pero no le puso Adán, le puso Set. Wow. Mi hijo sí se llama Gabriel, no tengan ninguna duda. Entonces, que el hombre reproduzca la naturaleza de Dios engendrando hijos a su semejanza. Le voy a dar un ejemplo o un caso para observar, un asunto para observar. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo y está Dios el Espíritu Santo. Un Dios trino, un Dios santo, pero trino en tres personas. Pero también Dios hizo al hombre trino, le dio, por supuesto, el espíritu, el alma y el cuerpo. También nos hizo trinos. Entonces, resulta que por medio del hombre Dios extiende su reino en esta tierra. Por eso los hijos de Dios estamos comprometidos o desafiados a llevar cumplir la gran comisión, llevar el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Por cierto, estamos por salir en este fin de semana rumbo a la sierra, a lo que les hemos compartido, comentado, pedimos sus oraciones. Dios nos ha encomendado que extendamos su reino y vamos a ir a una comunidad muy alejada donde no hay ni agua ni luz. Ya lo he dicho por escrito, lo estoy diciendo ahora en video, para pedir a aquellos que no sabían de este plan de Dios que nos ha enviado a establecer una misión en un lugar donde no hay ni luz ni agua, está alejada, pero hay gente, hay almas, hay personas. Y si dice Dios hasta lo último en la tierra, no sé si ese lugar sea lo último de la tierra, pero sí sé que está en medio de la nada, porque es un lugar de tal vez 10, 12 casitas que hay en esa comunidad, pero es gente que está buscando y está pidiendo conocer al Dios de los cielos. Ellos, no sé si de alguna manera alguien los contactó, creo que sí, previamente, y vinieron a la reunión donde estábamos el mes pasado, en donde tenemos la misión allá en Maguarichi, ustedes saben esa historia, y mandaron decir: vengan a donde estamos, vengan lo más pronto que puedan, necesitamos conocer al Dios que ustedes conocen. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. La puerta está abierta, la oportunidad está ahí, la vamos a aprovechar en el nombre del Señor. Sí hay algunas implicaciones en el ir y en las inmediaciones y en el trayecto, pero Dios nos va a librar para que cumplamos su propósito y su plan, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esa gente necesita de Dios, necesitan el amor de Dios, alguien tiene que compartirles. Y entonces hemos armado un equipo. Estoy emocionado platicándole de esto porque es la gracia de Dios y su favor cuando queremos hacer su voluntad. Lo he dicho varias veces, no hay recurso ni en el cielo ni en la tierra que Dios no ponga en las manos de los hijos suyos para que hagamos su voluntad y lo complazcamos. Por eso estoy hablando en este estudio, en el asunto de por qué hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, pues para parecernos a Él, porque en este asunto de reproducir la naturaleza de Dios, que es la primera parte
que estamos respondiendo a esa pregunta, es que Dios hizo al hombre para que reproduzca su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor, dice 1 Juan 4:8, Dios es amor, el que ama conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, y entonces por amor, sin que nos tengan que pagar por hacerlo, sabiendo que Dios es el que produce, decíamos en la escritura de Filipenses 2:13, que Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. En otra versión, Dios es el que trabaja en ustedes para darles el deseo y el poder de hacer cosas que le agradan. ¿Le agradará a Dios que su evangelio sea conocido y que las almas vengan al conocimiento de su gracia? Claro que sí le agrada. Dios nos está concediendo eso. Estoy tomando este tiempo para decírselo como un testimonio, pero también para pedirle sus oraciones por nosotros. Mi esposa y el equipo de gente que va con nosotros, jóvenes atrevidos, valientes, un grupo de alabanza completo. De hecho, llevamos hasta un generador de electricidad porque allá no hay luz, y entonces vamos cargando con un equipo de cosas también materiales, pero sobre todo con un corazón espiritual y con un anhelo de parte de Dios que ha producido en nosotros y nos ha dado el poder, la capacidad de ir hasta allá. Gente ha dado ofrendas, gente ha dado recursos materiales también, gente ha provisto los vehículos, gente ha pagado la renta y la gasolina y los viáticos para este viaje de 3 días, 11, 12 y 13 de diciembre. No vamos a estar aquí en la ciudad por efecto de estar preparando todo ese tiempo, pero los traslados y las ubicaciones y todo lo que esperamos que Dios manifieste ahí para la gloria de su nombre. Por eso le pedimos, queridos, oren por nosotros, no dejen de orar, y nosotros desde allá estaremos comunicándonos y reportando lo que Dios produzca y lo que Dios haga para la gloria de su nombre y para la extensión de su reino en el nombre de Jesús. Le estoy hablando al espíritu de los hombres y las mujeres, los hijos y las hijas de Dios, porque no es la primera vez que vamos, en el nombre del Señor no será la última. Pero si usted quiere aprovechar una oportunidad, póngase en contacto con nosotros para ser parte de esta bendición para aquellos que tanto necesitan de Dios en aquel lugar, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿de qué se trata la respuesta de la pregunta ¿por qué hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? Se trata de que reproduzcamos su naturaleza, engendrando hijos conforme a nuestra semejanza, hijos espirituales también, por supuesto, hijos que se atreven a ir la milla extra, y entonces esta primera parte, este primer objetivo de reproducir la naturaleza de Dios se cumple cuando amamos, cuando vamos, cuando hacemos el bien, cuando devolvemos bien por mal. Cuando nos hacen mal, entonces lo devolvemos por bien. Ese es el reproducir la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es amor y la cumplimos cuando amamos. La segunda parte, bendito sea el nombre del Señor. Alguien se tiene que alegrar con esto que estamos aprendiendo y revisando juntos. La segunda parte es que reproduzcamos el carácter de Dios, que tengamos sus características: un Dios santo, justo, bueno, puro, un Dios perdonador, un Dios protector, proveedor, un Dios de justicia, un Dios de santidad, un Dios que está pendiente y atento. Y entonces los hijos nos tenemos que parecer a los padres, y entonces nosotros nos tenemos que parecer a nuestro Dios, y por eso tiene que haber un ingrediente ahí de los hijos de Dios, que se manifiesta el carácter de Dios en los hijos suyos cuando hay fidelidad. Aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Por eso cada vez que haces la voluntad de Dios, cada vez que le reflejas en la tierra, estás siendo fiel a Dios. Y esa fidelidad es la que va marcando el carácter de Dios en tu vida, cuando eres fiel, porque Él es fiel. Por eso la infidelidad es algo que Dios mira de lejos, y que Dios dice: cuiden no mirar, cuiden no equivocarse, cuiden no contaminarse, cuiden no inmiscuirse, manténganse limpios. El que esté limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. Y entonces podemos, en el nombre del Señor, ser fieles a Dios y poder reproducir su carácter con fidelidad. Fidelidad al llamado, fidelidad a la esposa, fidelidad a los hijos, fidelidad a la iglesia, fidelidad al ministerio, fidelidad al pastor que está Dios
que Dios puso a tu cargo, fidelidad al servicio, fidelidad al dar, fidelidad al comprometerte, porque saben una cosa en todo esto, queridos, las convicciones es aquello que creemos, pero esas convicciones nos llevan a los compromisos, ya lo he dicho en alguna ocasión pasada, pero ese compromiso desarrolla un carácter. Ten convicciones en Dios, cree en Dios, confía en Dios, espera en Dios, porque esa convicción te va a llevar a compromisos. Comprométete con Dios, comprométete con lo suyo, comprométete con lo que es eterno. Lo material aquí se va a quedar y se va a acabar y va a terminar consumido por el fuego, según está escrito. ¿Para qué te afanas tanto por cosas que se van a quedar en esta tierra? Cuando el Señor Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Dios no se equivocó al darnos esa promesa a usted y a mí, y lo hemos visto suceder de esa manera. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha guardado su palabra y la sigue cumpliendo. Y me emociona tanto poder estar cerrando este estudio con usted para reforzar la fe que usted ya tiene en Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que su fe crezca en Dios. ¿Sabe cuál es la tercera cosa? O el tercer objetivo de para qué Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Es para que reflejemos o reproduzcamos la conducta o el comportamiento de Dios. ¿Qué haría Dios en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y entonces el reproducir esa conducta se manifiesta a través de la congruencia. Predicamos y eso es lo que practicamos. Lo que practicamos es lo que predicamos. Hay una congruencia. No nos contradecimos. No nos contradecimos para nada. Como hay congruencia, también hay consistencia. O sea, lo hacemos y lo seguiremos haciendo, donde quiera que estemos. No somos de aquellos, lo decíamos la vez pasada, riéndonos un poco, que somos como el camaleón, que nos ponemos del color del terreno donde nos paramos. No, lo que hacemos es agradar a Dios siendo congruentes, porque eso es parte precisamente del comportamiento de Dios. Jesucristo, aunque se despojó, de todas maneras vino a traer el reino de Dios a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros, le decía el Señor Jesús. Así como es el Padre, así soy yo. Felipe, ¿cómo me preguntas? ¿Cómo me pides que te muestre al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa congruencia, esa consistencia de Jesús de ser el mismo. Y que lo dice Hebreos 13:8, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Y entonces Él no ha cambiado. Quiero terminar esta parte diciéndole o recordando aquella escritura de 1 de Juan 2:6, que dice, aquel que dice que permanece en Él, aquel que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, andar. ¿Se acuerda cuando revisamos el Salmo 1? Andar, estar y sentar, andar, comportamiento, conducta, congruencia. Resumiendo, ¿para qué hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? Para que reproduzca su naturaleza, engendrando hijos a su semejanza. Para que amáramos, porque la naturaleza de Dios es el amor. La gran comisión es un reflejo del amor de Dios para la gente a través de sus hijos, donde quiera que estamos y donde quiera que vamos. Segunda parte, para que reproduzcamos el carácter de Dios, que seamos iguales a Dios en sus características, a través de las fidelidades como se manifiesta. Y la tercera, que reproduzcamos el comportamiento de Dios, que podamos tener esa congruencia. Si somos fieles, habrá congruencia, habrá consistencia. Y entonces Dios no se equivocó. Jesús pudo cumplir. Jesús es el modelo. ¿Por qué sí pudo cumplir el Señor Jesús estos tres objetivos? Porque Él le preguntaba a Dios sus decisiones. Atrévase a empezar o a seguir preguntándole a Dios por sus decisiones. Él le va a ayudar, Él le va a responder, Él le va a proveer, Él le va a dar el deseo y el poder para hacer cosas que a Dios le agradan. Que Dios le bendiga, que Dios permanezca con usted, que Dios vigile entre usted y yo hasta que nos volvamos a ver. Vamos a estar al pendiente unos de otros y agradecemos a Dios la oportunidad, la bendición y el privilegio de servirles a través de estas emisiones. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que el Señor alce sobre usted su rostro y ponga en usted su paz en el nombre del Señor. Le bendecimos
nos estaremos comunicando próximamente. Que Dios le bendiga. Amén.